Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a decorar y convertir una caja de frutas en un organizador para nuestras cintas o washi tapes. ¿Os gusta la idea? Quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para la manualidad de hoy vamos a utilizar una caja de fruta como esta que estáis viendo. No es la normal de fresón de 2 kilos, sino una un poquito más pequeña de 1. Y los laterales son un poquito más bajos. Yo voy a desmontar todos los laterales de la caja para separar las piezas. Me voy a ayudar de unas pinzas, alicates, una pieza, en este caso es un destornillador plano, para ir haciendo presión entre las distintas tablas para abrir y levantar las grapas que llevan. Como veréis a continuación en la decoración que vamos a utilizar para esta caja, si no queréis, no os apañáis o simplemente no os apetece, podéis no desmontar la caja y decorarla sin desmontar. Hay ocasiones en las que la decoración es importante que no lleve grapas porque se notarían mucho. En este caso, como la vamos a forrar, es posible que las grapas se disimularan bastante. Como siempre os digo, podéis vosotros elegir qué pasos seguir y cuáles no. Como en este caso hemos desmontado todas las piezas y nos quedan los agujeritos de las grapas, esta madera es bastante frágil y por tanto se astilla con facilidad, voy a cubrir o rellenar los huecos que han quedado con masilla. Podemos utilizar cualquier masilla que tengamos en casa, incluso una de estuco, la blanca con la que hacemos los stencil. Yo voy a utilizar la mezcla que hacemos con serrín o polvo de madera de haber cortado en casa alguna pieza y cola blanca. Hago la mezcla y voy pasando con una espátula por encima de los huecos generados hasta cubrirlos. Como la cola es rápida, este producto seca más rápido. Y con todas las piezas ya preparadas, vamos a pasarle una lija de grano medio por todas las superficies para retirar pegotes o impurezas y dejar ya así toda la superficie preparada para el siguiente paso. Yo voy a pintar la madera en los sitios donde no va a ir cubierta por el papel que vamos a utilizar. Voy a utilizar una pintura a la tiza en un tono rosa vintage. Le daré una mano y dejaré secar porque es muy cubriente. Lo haré en todos los bordes de la madera y también en los 4 listones de madera que van a quedar vistos, pero solo voy a pintar la parte que se va a ver. La que no se va a ver, me ahorro esa pintura. Y segundo, va a pegar perfectamente después donde lo coloquemos, porque la madera estará sin tratar. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Vamos dejando secar la pintura y nos vamos con el papel que vamos a utilizar. Yo he elegido un bonito diseño de la marca MP Madrid Papelería de Scrap. Y voy a necesitar 2 hojas. Como vienen decoradas por ambos lados y yo creo que encajan perfectamente ambas decoraciones, vamos a combinarlas en una bonita composición para la caja. Y para ello tomamos medidas. Coloco primero la base, que será el trozo más grande y por tanto necesitará más cartulina. Y una vez que haya tomado las medidas y recortado, por supuesto, tened en cuenta siempre dejar un pequeño margen por si acaso, voy a tomar medidas de los 4 listones que vamos a forrar. Los voy a colocar sobre el papel y voy a dejar un margen de 1 centímetro, 1,5 centímetros en uno de sus lados, porque el otro lo vamos a pegar al ras, de forma que, como veremos a continuación, doble por la parte superior para tapar el canto de la madera. No os dejo las medidas porque esto dependerá, si lo hacéis tal cual lo estoy haciendo yo, de las medidas de vuestra madera. Y ya sabéis que estas cajas de fruta, cada madera mide una cosa diferente, incluso dentro de una misma caja los listones no miden lo mismo. Bueno, son tan apañadas estas cajas que le perdonamos esas pequeñas imperfecciones. Y también recortaré los trozos que van a cubrir la parte interior de los listones. Pero por la parte interior no le tengo que dejar ese 1,5 centímetros que le dejamos a la parte exterior, sino todo lo contrario. Recortaremos como 3-4 milímetros menos del alto de cada varilla
tablilla, porque después veremos que se ajustará mejor dejando ese pequeño margen todo alrededor. Y con todas las piezas recortadas empezamos a forrar las distintas piezas. Yo voy a utilizar cola blanca de carpintero. Extendemos una fina capa por toda la superficie de la madera, intentando asegurar que llegamos a todas partes para que no nos queden burbujas o huecos y tampoco nos pasemos mucho para no humedecer en exceso el papel. Colocamos al ras del margen inferior de la tablilla y ayudándonos de una plegadora vamos a ir doblando la parte superior del papel, allí donde dejamos ese 1,5 centímetros de margen. Una vez que tengamos los dobleces, extendemos cola en esa parte que todavía nos quedaba sin cubrir y a continuación pegamos el papel y por encima podemos retirar el exceso de cola que nos quede con una servilleta o un paño húmedo. Y a la vez presionaremos bien por encima para que el papel se quede bien pegado. Repetiremos este proceso con las 4 tablillas. Para colocar los listones tenemos que tomar medidas. Es muy importante colocar a cada lado del listón donde irán los agujeritos los bastones de madera, porque sobre esa zona no podremos agujerear. Coloco distintos washi tapes, que son las cintas para los que yo voy a utilizar esta caja, para hacerme una idea de la medida de lo que pueden ocupar una vez que estén colocados dentro o en el interior de la caja. Estáis viendo una composición de 6 washi tapes, pero yo creo que quedarían muy apretujados, así que voy a ser un poco generosa y dejar el espacio para 5 tiras. Mido el hueco entre los 2 listones de madera y lo divido entre 6 huecos, aunque van a ir 5 bastones. Eso me dará los 5 lugares donde tengo que hacer los agujeros. Y marco tanto esta tablilla como la que va a ir enfrentada, para que más o menos los listones me queden rectos. Y aproximadamente, aunque fallemos 1 milímetro arriba o 1 abajo, los listones ya os digo que van a quedar bien, pero las medidas de una tablilla nos servirán también para la otra. Y hago una línea a medio centímetro aproximadamente del borde superior, que es a partir del cual voy a hacer los agujeros. Antes de forrar la parte interior hay que hacerle los agujeros a la madera y ahora os cuento el fallo que yo he cometido para que si vosotros hacéis lo mismo podáis evitarlo. Yo pensaba utilizar la Crop-A-Dile para realizar los agujeros y que estos me quedaran perfectos, pero no tuve en cuenta que al pegar el papel sobre la madera iba a coger mayor volumen y no iba a encajar la máquina a la hora de hacer el agujero. Así que plan B, he tenido que marcar los agujeros sin la Crop-A-Dile. Así que esto nos dará 2 opciones. Si tenéis esta máquina para hacer los agujeros, tened en cuenta que lo debéis hacer antes, y si como en mi caso no la tenéis o no os sirve porque la base tiene demasiada altura, la podemos hacer de la siguiente manera. En las marcas que hicimos de medidas donde van a ir los listones, pincho con un pequeño punzón para hacer una marca. Y como esta madera es muy blandita, se trabaja fenomenal. Con el mismo punzón atravieso hasta el otro lado y después, ayudándome de algo punzante, en este caso la punta de una tijera, voy pinchando y girando la punta hasta conseguir un círculo lo suficientemente grande por el que pase el bastón que voy a utilizar. Evidentemente, el corte no será tan perfecto, pero estamos de suerte y cuando terminemos de montar la caja, estos pequeños bordes alrededor de los agujeros no se van a percibir. Y con la peripecia de todos los agujeros ya terminados, vamos con el montaje y el forrado de la parte interior, porque lo vamos a hacer a la vez. Primero voy a pegar uno de los tacos de madera a uno de los palos cortos. Como dejamos la parte inferior sin pintar, es mucho más fácil de identificar cuál es la parte superior y cuál la inferior. Extiendo cola en ambas bases, tanto en la tabla como en el taco de madera, juntamos y presionamos para que se queden bien pegadas ambas piezas. Y con el otro taco de madera vamos a hacer lo mismo, pero antes de pegarlo vamos a introducir una pequeña pestañita de la parte interior del papel por la parte de dentro, entre medias, como haciendo un sándwich. Esto se entiende mejor visualmente que yo con mis explicaciones. Y una vez que la pieza está enganchada, damos cola a toda la base de la madera y al taco de madera del otro lado presionamos bien, pasamos una toallita, retiramos los posibles excesos de cola que nos queden y ya tenemos un trocito de nuestra caja montado.
Con la otra tablilla corta tenemos que realizar exactamente los mismos pasos que con esta que acabamos de realizar. Y para que no os ocurra lo mismo que a mí, que de nuevo volví a meter un poquito la pata, aunque luego se soluciona, tenéis que hacer una pieza exactamente igual, forrándola en el mismo sentido. Y no como yo, que quise hacerlo invertido, por el otro lado pensando que así lo hacía bien y me equivoqué. Luego lo vamos a ver. Vamos ya a colocar las piezas más largas de la caja. De nuevo extendemos cola en uno de los bastones largos y pegamos la tablilla sin forrar. Y con uno de los trozos de papel para forrar la parte interior, vamos a cubrir tanto la pata de madera como el lateral. Así que extenderemos cola en toda la superficie donde vamos a pegar el papel y ajustaremos desde el borde inferior hacia arriba. Si sale algún exceso de cola, lo retiramos con una servilleta o con una toallita, como hicimos anteriormente. Y ahora vais a ver ese pequeño fallo del que os hablaba con anterioridad. Si hubiera forrado las dos piezas cortas exactamente igual, el bastón o pata de madera que debemos pegar al otro lado de la tablilla larga debería estar forrada, y sin embargo no lo está. Y el largo del papel solo da para forrar una de las dos patas, con lo cual corto el papel, pego la pata y después con un trocito o un resto que nos haya quedado de papel, forro justo ese trocito, ese hueco que nos queda de la pata. No se va a notar mucho, pero si vosotros hacéis este tipo de forrado, intentad que el principio y el fin del papel coincida con uno de los vértices y así se notará muchísimo menos. Ahora que nuestras tablillas también están forradas por la parte interior, debemos marcar los agujeros en el papel que acabamos de colocar. Para no dejar mucha marca, le hago un corte en cruz con un cúter y después, ayudándome de uno de los bastones que van a ir colocados en las maderas que tiene punta, lo paso para que la zona interior del papel quede lo menos marcada posible. Y en este caso, como el agujero de la madera ya estaba marcado, el papel se ajusta muchísimo mejor, que era la intención inicial que yo tenía, y queda mejor acabado. Y continuamos hasta finalizar el proceso de montaje de esta caja. Y ya estáis viendo, coloco las distintas piezas, voy presionando. Yo estoy utilizando una cola de secado rápido, con lo cual presionando un poco las piezas entre sí a la hora de pegarlas, se quedan más o menos fijas y me dejan manipular y continuar con el formado de la caja. Si vosotros vierais que las piezas se desmoronan o no se pegan correctamente tan rápido, podemos ayudarnos de cinta de pintor, cinta carrocero, para ajustar de dos en dos las tablillas según las vamos pegando, esperar a que sequen y una vez secas, continuar montando nuestra caja. Con los 4 laterales ya pegados, voy a dejar secar bien todo el armazón antes de acoplar la tapa. Para forrar la base, primero he recortado en cartón contracolado de 2 milímetros unas esquineras que rellenarán los huecos que normalmente llevan las bases de estas cajas. He tomado aproximadamente la medida de cada pequeño triángulo y recortado. A continuación, extendemos cola sobre toda la base de madera, colocamos el papel por encima de la cola y presionamos bien pasando hasta que el papel quede perfectamente ajustado. Y pegaremos las esquineras que tenemos recortadas. Extendemos cola en los vértices donde van a ir estas piezas unidas a la base y también en la pieza. Juntamos y presionamos. Haremos lo mismo en las 4 esquinas y dejaremos secar bien esta base. Yo voy a utilizar un trocito de cinta de carrocero, cinta de pintor, en esas uniones entre las esquinas y la base de la caja para que haga más presión o fuerza y después, como veréis, no las voy a retirar. Cuando el papel haya secado, me ayudo de un cúter para retirar todos los bordes del papel sobrante. Recupero la base forrada para la caja, extiendo cola tanto en las patas como en los bordes de los listones. Colocamos la tapa, presiono bien, voy a ayudarme de unos trocitos de nuevo de cinta para hacer presión y coloco varios libros que actuarán a modo de peso hasta que la cola seque por completo. La caja o base para nuestro organizador de washi tapes ya está montada y está quedando súper chula. Y solo nos quedan pequeños detalles. Los palos de madera habéis visto a lo largo de todo este proceso que son un poquito más largos. Tomo medidas sobre uno de los bastones y lo recorto con un cúter.
Y esos cortes les voy a pasar una lija suavemente para retirar las astillas del corte, que quede el corte más fino, y a la punta le voy a dar también un poquito una forma redondeada, para que a la hora de introducir nuestro bastón por los agujeros de la caja encaje mejor. Como hemos hecho los agujeros muy ajustados al tamaño de los bastones, para que estos entren y salgan mejor, voy a pasar por todos ellos un trocito de cera de vela. Con esto conseguimos darle mayor soltura o ligereza a los bastones para entrar y salir a la hora de colocar nuestras cintas. Y al igual que me habéis visto realizar en otros proyectos, voy a forrar la parte inferior de esta caja con fieltro. En esta ocasión he escogido un tono que tenía en casa, un gris marengo, y como no se va a ver, yo creo que encaja perfectamente con la caja. Tomamos medidas y corto la pieza. Voy a pegar esta a la base con cola blanca y de esa manera también esas esquineras que hemos colocado en la tapa van a quedar muchísimo mejor rematadas. Y por supuesto también la caja. Si no tenéis fieltro podéis sustituirlo perfectamente por goma eva. Esta idea me pidió que la subiera al canal Macarena Gómez cuando veíamos la organización de las cintas y puntillas. Yo ya tenía una caja similar. En el caso anterior los bastones los había colocado en el lado más largo de la caja y al repetir he querido mejorar esa parte, ya que me di cuenta que había perdido muchísimo espacio lateral en los dos lados y además era menos práctico y era más peso repartido entre los bastones. Los listones, en lugar de colocarlos por los lados más cortos de la caja, lo hice a lo largo. Vosotros podéis hacerlo como deseéis. En esa ocasión no desmonté la caja, como os decía, simplemente forré la parte exterior y la interior con un bonito papel de pared. Bueno, qué emoción, que ya llega la hora de colocar nuestras cintas decorativas adhesivas. Y este paso es estupendo. Hemos creado una caja preciosa, pero sobre todo práctica y útil. Podemos colocar nuestras cintas como deseemos, aleatoriamente, por colecciones, por temática, por colores, por el ancho de la cinta. Yo los momentos de colocar y organizar materiales los disfruto un montón. Y a la hora de colocar la caja se puede apilar encima de otras para guardarlas y que ocupen menos espacio, o colocarla de pie para tener a la vista todas nuestras cintas y, por supuesto, cambiar el tipo de material que queremos organizar dentro de la caja o el formato de esta y realizar este mismo tutorial en una más grande para poder guardar otro tipo de cintas. Y no me enrollo más. Espero que os haya gustado la idea de hoy, entretenido, que os resulte práctica y podáis utilizarla en vuestras manualidades. Y nos veremos la semana que viene con una pequeña sorpresa. Vendré muy bien acompañada de 3 canales amigos con una manualidad que me encanta y puede ser el regalo perfecto para el Día de la Madre. ¡Os espero! ¡Chao!